La sesión la va a liderar Xavier Fericle, que es director general de Telematel. Yo soy Fede Gispert, estoy en marketing y con Carmen, Carolina y Carlos estamos entre bambalinas ayudando a que esto funcione. Yo si hay cualquier cosa participaré de la sesión en lo que necesitéis, pero en principio Xavi va a liderar toda la explicación, ¿vale? Pensad que la explicación la hemos pautado mucho para que veáis un poco los tiempos que nos va a consumir. Xavi, si quieres compartir la agenda, solo para comentar que al final de todo, pensad que iremos bastante a piñón explicándoos un poco lo que os queremos transmitir. Veréis, os vamos a enseñar datos de empresas para que veáis otras personas cómo lo están gestionando, qué rentabilidades sacan a esa gestión de genéricos. Pero al final hay todo el tiempo que queráis. No os preocupe que vayamos un poco rápido o que nos dejemos algo por el camino, porque en la parte de robos y preguntas no tenemos límite de tiempo y ahí podemos interaccionar lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, yo le paso un poco la voz a Xavi y cualquier cosa nos estamos hablando por el chat. Muy bien, pues nada, gracias Fede, bienvenidos todos. Pues como decía, vamos a hablar hoy en una sesión que esperemos que está prevista con una duración de aproximadamente 30 minutos, pues hablar de uno de las problemáticas más habituales en las empresas de distribución de material, que son todo lo que podríamos identificar como los artículos de entrada por salida. Y adelanto que en todo momento yo hablaré o de artículos de entrada por salida, o bien de artículos genéricos, o de artículos no codificados. Y adelanto que para mí son sinónimos, los voy a utilizar indistintamente. En cualquier caso, lo que estamos hablando son de aquellos artículos que puntualmente nos solicita un cliente y gestionamos la compra específica para ese cliente al proveedor sin dejar una ficha codificada de producto en nuestro sistema de gestión. Para mí, esos serían los artículos de entrada por salida, que son artículos que por definición son artículos que deberían estar solamente en tránsito, podríamos decir, dentro de nuestro almacén, porque realmente se compran para ser automáticamente entregados al cliente. Esta gestión, como bien saben, pues tiene algunos retos importantes en la empresa distribuidora. Nosotros hablamos de 3 grandes retos, que serían los que trasladamos aquí. Uno, que evidentemente el primero es que no se controla tan bien el margen de los productos no codificados como los codificados. No tenemos stock, no tenemos una información del coste medio ponderado ni del historial de compras. Por lo tanto, hay un primer reto, que es que todas las ventas de artículos que se hacen de entrada por salida se gestionen y el margen comercial sea el correcto en la venta. Para eso debemos de trabajar con sistemas que lo que permitan es trasladar de una forma automática las condiciones de compra de ese material a la venta, por lo tanto, para tener el margen comercial adecuado. Y adelanto que además muchas veces lo que puede pasar es que cuando gestionamos la compra, como es un material que no compramos habitualmente, se compra el material y posteriormente, en el momento de confirmar la factura al proveedor, hay algún cambio de condiciones. Por lo tanto, uno de los retos que tenemos que trasladar es que las condiciones finales de este producto definidos en la factura del proveedor sean las que se utilicen para definir el margen comercial de la venta, ¿de acuerdo? Otro de los problemas, el segundo gran reto, es la pérdida como tal de información. Es decir, al final, uno de los retos naturales y de los objetivos naturales de una empresa distribuidora es conocer cuál es su surtido de productos más exitoso y, por lo tanto, poder hacer políticas de aprovisionamiento de estos materiales que se venden de forma más habitual. Por lo tanto, identificar la demanda significativa de los productos es muy importante para tener un buen suministro, un buen surtido de stock. Entonces, evidentemente, artículos no codificados, artículos de entrada por salida, son artículos que en principio no deben tener una política de stock. Pero claro, ¿qué es lo que pasa si un artículo de entrada por salida empieza a venderse de una forma habitual? Es decir, ¿dónde está la barrera que define que un artículo se tiene que gestionar como una cosa especial de una venta y cuando ya no es porque se ha vendido 3 veces en un mes y por lo tanto ya tenemos que tener una política de stock y aprovisionarlo, etcétera, etcétera? Esa información de lo que estamos vendiendo en artículos no codificados es muy importante para definir cuáles de ellos tenemos que elevar a artículos con ficha para tener una política de aprovisionamiento bien definida. Bien, este es el segundo reto. El tercer reto es el stock olvidado que nosotros comentamos aquí, que en el fondo el reto es que muchas veces un artículo
de entrada por salida, si este artículo es devuelto por el cliente, tenemos un problema, porque muchas veces si no hemos gestionado debidamente que este artículo pueda ser devuelto al proveedor, pues tenemos en el almacén un artículo que no está codificado, no está identificado y por lo tanto puede ser un activo muerto que tengamos en el inventario porque realmente no tenemos constancia de que está ahí, por lo tanto no podemos activarlo, no podemos venderlo. Por lo tanto es importante también establecer que el sistema de gestión de la empresa tenga políticas que permita de una forma rápida poder transformar un artículo no codificado en un artículo codificado siempre y cuando ese artículo se quede en stock. Sí que evidentemente todo artículo que está en stock debería tener una identificación clara y unívoca. Bien, esta problemática la hemos querido dimensionar antes de nada, es decir, estos retos que son evidentes por la naturaleza del problema, lo que hemos querido es dimensionarlo y para eso lo que hemos hecho es de alguna forma identificar en distintas muestras que hhemos hecho distintos grupos de empresas distribuidoras con digamos con unas particularidades o un sistema de gestión de los artículos no codificados determinada. Nos hemos encontrado que en estos hemos identificado 5 grupos y que el promedio es que el 26 de estos 5 grupos, el promedio es que el 26% de las ventas que se realicen sean de artículos no codificados, de artículos de entrada por salida. Evidentemente hay grupos que tienen hay grupos de empresas, que en la muestra hemos identificado varias empresas que tenían más de un 50, incluso más de un 60 de porcentaje de ventas de artículos de entrada por salida, lo cual nos parece bajo cualquier criterio nos parece una exageración, es decir, una gestión, un uso inapropiado de esta situación, y nos hemos encontrado también en entornos donde el uso de artículos no codificados estaba por debajo del 10%, ¿de acuerdo? Entonces, sea como sea, el promedio es del 26%, ¿de acuerdo? Importante también tener en cuenta algunos otros elementos. Por ejemplo, lo que hemos visto, y esto sí que se produce en todos los casos, es que el margen comercial de los artículos con ficha siempre es superior al margen comercial de los artículos de entrada por salida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente, probablemente porque no tenemos una buena política de compras, porque es un artículo que no compramos habitualmente, no tenemos negociado una mejor condición de compra, lo que está pasando es que lo normal es que tengamos márgenes de los artículos de entrada por salida más bajos que de los artículos codificados, ¿de acuerdo? Esto es un reto importante, este menor margen, que de fondo cuando nosotros lo hemos trasladado a porcentaje, estamos viendo que estamos hablando de que, bueno, que es muy habitual que haya 5 puntos menos de margen en artículos de entrada por salida. Este para mí es el principal reto que tenemos. ¿Por qué es el principal reto? Porque evidentemente hoy en día una tendencia natural, y creo que no va a cambiar, de la distribución de materiales, es que la distribución debe ser la empresa distribuidora tiene que ser lo más transversal posible. Me explico. Cada vez es más poco habitual, es más raro que haya una empresa especializada solamente en material eléctrico o en material de fontanería o en climatización o en suministros industriales. Es muy difícil, es decir, el cliente cada vez es más transversal, en la figura del cliente es que sea cada vez alguien que aglutina distintas actividades, por lo tanto es cada vez más habitual que la empresa distribuidora tenga más ampliedad, más variedad de productos. Por lo tanto, evidentemente, si nosotros tenemos clientes que un día nos piden un material de electricidad, otro de fontanería, otro una herramienta para su intervención, es evidente que la posibilidad actual de que cada vez tengamos más artículos que nos pida un cliente y que tengamos que buscarnos la vida para poderlos suministrar haciendo un artículo de entrada por salida o una gestión de entrada por salida es mayor. Por lo tanto, el reto del margen que estamos perdiendo con estas operaciones es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, otra de las características, por lo menos, de hecho seguramente es la característica que cuando hemos comprobado los datos es la característica que nos ha sorprendido un poquito más porque no lo teníamos tan identificado, y es que
normalmente, bueno, de hecho en todos los casos que hemos identificado, el importe medio de los artículos de entrada por salida es superior a los artículos que vendemos, a la media de los artículos que vendemos codificados. Es decir, parece que lo normal es que gestionemos de artículos por entrada por salida artículos de alto valor, que como no estocamos, no tenemos una ficha, y por lo tanto son artículos donde pues esa pérdida de margen es todavía más significativa porque el importe es mayor. Por lo tanto, evidentemente es algo que tenemos que gestionar de una forma muy adecuada. Muy bien. Hay que tener en cuenta además que cuando estamos hablando de una empresa distribuidora tipo, lo que hemos identificado es que a lo largo de un año se pueden llegar a hacer ventas con más de 80.000 referencias distintas de productos. Es decir, es una barbaridad lo que una empresa distribuidora, y les diría que prácticamente indistintamente el tamaño, tiene que mover de distintos materiales. Por lo tanto, es algo que va más por esta ampliedad de la gama de productos, por lo tanto, es un reto que cada vez es más importante. Por lo tanto, aquí lo importante es identificar cuál es la oportunidad de mejora, y desde Telematel lo que queremos es compartir con ustedes pues algunos de los de los elementos, de las recomendaciones que les podríamos trasladar para que este reto pues se transforme en una oportunidad o un elemento diferenciador dentro de sus negocios, ¿de acuerdo? Primero, lo que es muy importante es que cada uno de ustedes valoren cuál es el peso específico en su organización de sus artículos no codificados, ¿de acuerdo? Por cierto, como cuando hablo de artículos no codificados, quiero decir artículos que realmente no tenemos una política de aprovisionamiento y una política de condición de compra bien definida. Soy consciente que hay determinadas empresas y determinados sistemas, el de Telematel es uno de ellos, por ejemplo, que lo que permite, en el caso de Telematel bajo una parametrización, lo que permite es que todo artículo no codificado se codifique automáticamente en el momento de la venta, con lo cual algunos de ustedes podrían decir, no, yo no tengo este problema porque yo lo codifico todo. En el fondo, si estamos hablando de un material que no tenemos una política de aprovisionamiento y no tenemos una condición de compra definida o bien definida, lo que puede pasar, y el riesgo que tenemos es que como la codificación, si se automatiza esta codificación, no tenga un criterio correcto, por lo tanto puede pasar, y nos hemos encontrado muchas empresas, que el mismo producto está codificado de formas distintas. Es decir, distinta gente ha codificado el mismo material, se han quedado fichas distintas de un mismo producto, que eso sí que es la peor de las situaciones posibles que podemos encontrar en una empresa distribuidora, que tenga distintas fichas de producto para una misma referencia, para un mismo material. Eso sí que es algo a evitar. Es algo que comentaremos precisamente ahora en este apartado. En cualquier caso, lo importante, cada uno de ustedes deberían dimensionar cuál es el margen de mejora, es decir, ver cuál es su mix de productos, cuál es su volumen de ventas, cuántas ventas se hacen en productos de venta esporádica, y de alguna forma ver a partir de aquí la dimensión de esta situación. Ya les digo, la tendencia del mercado es que esto vaya más, no vaya menos, es decir, cada vez tendremos que suministrar más productos, por lo tanto, artículos de venta esporádica cada vez va a haber más. ¿De acuerdo? Bien, y por lo tanto, evidentemente, en función de este mix, de este volumen, pues el margen de contribución total que pueda generar estos artículos no codificados pues será distinto. Es decir, en este rango de comprobaciones de datos que hemos tomado, había un grupo de empresas cuya media de margen de contribución, es decir, diferencia entre venta y coste de compra de estos materiales no codificados, era de casi casi 800.000 euros, la media de las empresas que estaban en este grupo. Realmente es una cantidad muy importante, por lo tanto, con un margen de mejora muy significativo. De hecho, en este caso, un margen de mejora de pocos puntos de margen implica que el margen de contribución del negocio sea mucho mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto hay que dimensionarlo muy bien y ver cómo lo atacamos y de qué forma. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer siempre en toda iniciativa empresarial, en toda iniciativa dentro de la empresa, es hacer una valoración de cuáles son los beneficios y los costes que nos está aportando esta iniciativa dentro de la empresa. Entonces,
de alguna forma aquí muy resumida lo que hemos querido trasladar es cuáles son los beneficios y costes de trabajar con unas políticas bien definidas de productos, de stocks, de compras y cuáles son los costes de llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Por lo cual hay que barajarlo todo. Evidentemente lo que hemos visto y hemos compartido los datos de que hay como principal beneficio un incremento del margen de medio de ventas si trabajamos con artículos bien codificados, ¿de acuerdo? Con una buena política definida, que evidentemente el coste administrativo de un artículo codificado del cual no tengo que pedir una condición al proveedor, del que no tengo que informar, es un coste administrativo menor, por lo tanto evidentemente nos reducimos el coste administrativo. Y también lo que implica es, también hay una gran ventaja en el hecho de que reducimos potencialmente la generación de artículos obsoletos, es decir, artículos devueltos por el cliente que como no podemos devolver al proveedor quedan ahí en una zona muerta y que evidentemente esto tarde o temprano tendremos que acabar provisionando a pérdidas, ¿de acuerdo? Estos serían los principales beneficios de trabajar muy bien con la política de productos, ¿de acuerdo? Pero claro, esto también conlleva unos costes, es decir, codificar y definir una buena política de provisionamiento de todos los productos, lo que implica es que, bueno, pues tenemos que dedicar personal a la codificación de materiales, ya digo, y eso requiere de una gestión bien orquestada. No me vale que cada empresa, si tiene distintos puntos en cada delegación, se cree cada uno de ellos cree el mismo artículo por su cuenta y nos juntemos con 4 o 5 fichas de producto que vienen a ser lo mismo, que hacen referencia a lo mismo. Esto es algo que hay que evitar en un procedimiento interno, ¿de acuerdo? Otro de los costes es, evidentemente, si al final trabajamos con una codificación amplia y en nuestro sistema pues tenemos 300.000, 400.000, 500.000 fichas de producto. Como referencia sectorial, comentarles que el banco de datos de Telematel y la plataforma MadMax, que es la plataforma que visualiza estos contenidos del banco de datos, estamos hablando que hay más de 3,5 millones de referencias, ¿de acuerdo? Es muy importante que si trabajamos con un volumen, porque realmente el universo de productos es muy amplio, si en nuestro sistema tenemos 300.000, 400.000, 500.000 productos, es muy importante que el sistema sea un sistema ágil a la hora de buscar, que tengamos buenos criterios de búsqueda por datos unívocos, como puede ser el código de barras, como puede ser la referencia fabricante, con datos de búsqueda selectiva, como puedan ser pues clasificaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera. Si no, evidentemente entramos en un galimatías y se transforma en un coste buscar dentro de los 500.000 productos. Y evidentemente también lo que hay que tener en cuenta es que el sistema de aprovisionamiento tiene que adecuarse realmente a los productos que se deben aprovisionar. Pongo un escenario un poquito exagerado. Si nosotros trabajamos en un sistema y tenemos 400.000 referencias, 400.000 productos codificados, lo que no podemos es plantear que el proceso de compra se haga mediante un listado de revisión de stocks bajo mínimos. Claro, evidentemente, si tenemos que patearnos, perdón por la expresión, pero si tenemos que revisar línea a línea un listado de 400.000 productos, se transforma en una locura comprar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar un problema importante a la gestión de las compras, que es una gestión más críticas que tenemos en la empresa distribuidora. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto. A partir de aquí, recomendaciones, simplemente a título de elementos que creemos que debería tener en cuenta la empresa distribuidora para poder gestionar esto de una forma lógica, ¿de acuerdo? Pues ya hemos dicho, primero dimensionar esta oportunidad de mejora, codificando y gestionando bien estos tipos de artículos. Tenemos que ver cómo articulamos para minimizar los costes que hemos visto antes, porque evidentemente si al final los costes que hemos dicho, nuestro sistema, nuestra manera de trabajar, nuestro procedimiento no nos ayuda, va a ser un problema. Tenemos que definir en todo momento cuándo un artículo es un artículo que debe codificarse y cuándo no, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como toda acción, toda política que implementemos en la empresa, lo que tenemos que hacer es tener herramientas para después hacer revisión y seguimiento de todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entrando rápidamente a estos 4 pasos que consideramos que deberían realizarse, pues
análisis de margen lo hemos dicho, es decir, cuál es el diferencial de margen de los productos codificados respecto a los no codificados, importante, y ver también cuál es el mix de productos. Es decir, muchas veces yo pregunto a las empresas cuántas referencias distintas venden a lo largo de un año, y la verdad es que la mayoría de veces no son capaces de darme ese dato. Es decir, no saben si en un año han vendido 37.000 referencias distintas, 47.000, 2.000 o 200.000. Es un dato que hay que tener en cuenta, es un dato muy importante. Y lo que es muy importante también es qué es lo que, según política de empresa, determina que una venta sea significativa, que un producto tenga una venta significativa. Por ejemplo, lo normal, por criterios habituales, sería, bueno, un artículo que se venda a lo largo del año en 6 meses distintos y se venden, pues no sé, a más de 2 o 3 clientes, debería ser un artículo que tendría que tener ya una política de aprovisionamiento definida, un artículo codificado, ¿de acuerdo? Evidentemente, si un artículo que vendo cada mes, pero puntualmente y solamente me lo pide un cliente, pues evidentemente, pues probablemente no necesite tener una gestión muy específica, porque al final, cuando el cliente me lo pida, gestionaré y ya está. No vale la pena complicarnos para satisfacer a un cliente. O digamos que esto es lo que tendríamos que siempre poner en la balanza de cuál es lo que un producto requiere o no. Claro, para hacer este análisis lo más importante, el sistema de gestión nos tiene que ayudar, es decir, el ERP corporativo nos tiene que ayudar de forma que cuando hagamos una venta de un artículo no codificado tenga algún dato unívoco para identificar este producto. Es decir, que en la línea de la venta, como hacemos en el caso de la ERP de Telematel, se guarde la referencia de fabricante. Yo he visto en muchos casos, muchas empresas que utilizan el artículo varios, sin ninguna otra identificación que una descripción, y el artículo varios sirve para comprar un tornillo o para comprar una máquina de aire acondicionado. Hombre, eso evidentemente, sin más información que una descripción y poco más, eso no sirve. El sistema también nos tiene que ayudar para poder analizar todos los artículos que estamos vendiendo sin codificar, pero que tengan una identificación unívoca, como en el caso de Telematel hacemos, identificando en la línea de la venta y en la referencia fabricante. Segundo paso, ¿cómo podemos minimizar los costes? Bueno, pues como vemos, se puede minimizar pues teniendo un sistema de codificación ágil, es decir, debe ser muy fácil poder codificar un producto de una forma unívoca. Es evidente que en el caso, por ejemplo, de Telematel, lo que utilizamos es un patrón importante, que es el patrón sectorial más importante, que es el banco de datos de Telematel, de forma que cuando yo creo un artículo, lo que hago no es crearlo de mutuo propio, sino lo que hago es importarlo de ese patrón, que es el banco de datos donde están todas las tarifas de los fabricantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo. Si es un artículo que no está en un banco de datos o no está en un patrón, evidentemente lo que tenemos que tener claro es cuáles son los criterios de codificación, cómo se pone el código del artículo, cómo se pone la referencia fabricante. Es alarmante cuando encontramos una empresa que el mismo artículo, que como he dicho antes está codificado distinto, porque en un caso uno pone la referencia fabricante con guiones, el otro sin guiones, el otro mayúsculas, el otro con una minúscula, el otro pone al lado de la referencia la marca. Todo esto es algo que en la política de empresa tiene que estar suficientemente bien definido, ¿de acuerdo? Y después, a la hora de buscar, debemos trabajar con un sistema que nos permita segmentar muy bien las búsquedas. No vale buscar, porque muchas veces si busco conociendo la referencia fabricante es fácil, pero si busco artículos equivalentes, por ejemplo, artículos que son de características similares, pues tengo que tener unos sistemas de búsqueda que me permitan clasificar los productos bajo distintos criterios, es decir, que pueda tener criterios de agrupación de productos que unos sean orientados a la búsqueda, otros sean orientados a definir bien las condiciones de compra y condiciones de venta, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Además, hay que segmentar los artículos desde el punto de vista de la gestión de los stocks. Para nosotros eso es un tema crítico. Toda la vida se ha hablado del ABC de productos, del ABC de artículos. En Telematel creemos que eso está un poquito ya, digamos, desfasado. Es decir, hay mucho más que 3 situaciones de productos y que el sistema debe contemplar, debe poder categorizar.
Nosotros en el RP de Telematel utilizamos lo que nosotros llamamos la situación de artículo, que identifica el estado o la fase o las características de este producto a nivel de aprovisionamiento, de forma que nosotros podemos incluso identificar no solamente artículos según nivel de rotación, sino también según nivel de uso o no uso. Es decir, un artículo puede ser de alta rotación pero con demanda decreciente, es decir, cada vez vendemos menos. Un artículo puede ser de rotación media pero con demanda creciente porque cada vez vendemos más. Esto hay que identificarlo porque seguramente la política de compra será distinta en un caso o en otro. Hay que tener en cuenta que hay artículos de alta rotación pero que son descatalogados por el fabricante porque dejan de fabricarlo. Por lo tanto, ese artículo puede seguir siendo de alta rotación, pero resulta que tendremos que marcarlo como descatalogado para no hacer más compras y tener una política que rápidamente nos permita liberarlos y venderlos. Es decir, si además, ya digo, ampliamos esta gama de productos y cada vez en el sistema tenemos más artículos, tenemos que tener muy claro que no podemos contemplar que un artículo en una bolsa común. No. La bolsa de artículos codificados tiene que estar muy bien segmentada porque las compras e incluso las políticas de venta tendrán que estar muy bien segmentadas en función de las características o las situaciones en las que se encuentran los artículos. Bien. Por lo tanto, tenemos que minimizar los costes y, como hemos visto antes, pues se basa mucho en definir criterios, es decir, qué codificamos y cómo, qué factores utilizamos, como hemos dicho, es de un artículo de un proveedor habitual, es un artículo de un proveedor habitual, lo vendo habitualmente, no lo venderé, creemos que es un artículo que tendrá mucha salida y por lo tanto merece hacer una compra. Bueno, todo esto es lo que tenemos que tener y definir un criterio. No puede ser normalmente dejado al arbitrio de cada persona, porque evidentemente cuando la organización crece y hay más gente implicada en este proceso, pues cada persona tiene un arbitrio distinto. Por lo tanto, al final tenemos criterios de codificación y de gestión distintos y eso no puede ser, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es quién y cómo codifica. Hombre, yo tampoco soy partidario de que todo se pase por una única persona y que al final la codificación de productos pase por una persona que es el responsable de compra, por decir algo. Hombre, está muy bien porque eso garantiza que solamente hay un arbitrio, pero claro, a lo mejor estamos teniendo un cuello de botella en la empresa y lo que tenemos que trabajar es más que puede haber distintas personas que trabajen con un criterio unificado, sin más, ¿de acuerdo? Y como siempre con una cierta supervisión, porque evidentemente el cuarto paso siempre es hacer un seguimiento continuo, es decir, no vale de nada poner políticas para reducir costes, para definir qué codificamos y qué no, etcétera, etcétera, y después no hacer un seguimiento de si se está haciendo o no se está haciendo. Por lo tanto, hay que comprobarlo, hay que hacer análisis de lo que se está vendiendo codificado y no codificado. De lo que se está vendiendo codificado, ver si realmente su situación es una situación que merece ya cambiarla, porque realmente en su momento era un artículo de determinado nivel de rotación, ya tiene que cambiar. En artículos no codificados tenemos que ver si hay una venta repetitiva de la misma referencia. En el caso de Telematel, por ejemplo, utilizamos desde hace mucho tiempo un listado que lo que permite es identificar los artículos no codificados qué ventas ha tenido en un periodo de tiempo y como les decía antes, como tenemos identificado en la línea de la venta la referencia fabricante, se ordena por referencia fabricante y de forma muy rápida puedo ver si esa misma referencia como material no codificado se ha vendido 3, 4 u 8 veces en los últimos meses. Con lo cual, evidentemente, eso implicaría que ya, si lo hemos vendido 8 veces en los últimos 3 meses, pues posiblemente, y a distintos clientes, pues toca ya codificarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toca revisarlo. Y evidentemente todo este seguimiento, toda esta visión se debe hacer siempre trabajando con indicadores de control, es decir, debería tener, si hay una política de gestión adecuada de estos artículos no codificados, la empresa tener un indicador objetivo. Es decir, bueno, pues actualmente, por decir algo, mi venta no codificada es el 20%. Pues bueno, pues vamos a trabajar para que dentro de los 12 meses siguientes, dentro del próximo año, no sea el 20, sino el 15. Y ver si se está cumpliendo una evolución. Ver si realmente se está haciendo un uso inapropiado de artículos no codificados por parte de una determinada delegación o por parte de unas determinadas personas. Todo esto hay que seguirlo y, por lo tanto, establecer métricas de control adecuadas para ver si realmente cumplimos con el objetivo. Porque al final, si definimos un plan de acción
sin plazos ni objetivos, más que un plan de acción. Lo que será es un documento de intenciones o de deseos, pero que lo normal es que en el mundo de la empresa las intenciones y los deseos quedan en eso, en un plano no ejecutivo, en un plano simplemente de lo potencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, de cuál es la problemática, los retos, trasladarles y también pues compartir datos sectoriales que hemos podido recoger y que creemos que son significativos, y por último, pues como hemos visto, unos pequeños pasos, unas pequeñas recomendaciones de lo que consideramos que deberían realizar ustedes en su empresa para mejorar esta gestión.